Bueno, abran sus Biblias en Mateo. Mateo capítulo 5. Hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de los rasgos fundamentales del carácter de un discípulo de Jesús. Específicamente vamos a aprender acerca de la misericordia en el versículo 7. Pero antes, para no perder lo que ya es una costumbre, vamos con la catequesis. Tenemos tres doctrinas fundamentales sobre las cuales edificamos la totalidad del aparato de nuestra iglesia. En primer lugar, y podemos decir nuestra doctrina más importante porque las dos demás dependen de esta, es la suficiencia de las Escrituras. Creemos que las Escrituras son suficientes para la salvación y la santificación del pecador. Suficiente significa que no necesitamos nada más que las Escrituras, ni nada menos que las Escrituras, para que un hombre sea salvado y para que sea enteramente santificado. En segundo lugar, creemos que el propósito eterno de Dios por el cual creó al mundo y más específicamente al hombre es su deseo de conformar una familia de muchos hijos semejantes a su hijo, a su unigénito, quien llegó a ser el primogénito, el preeminente entre muchos, Jesús. De nuestra comprensión de cuál es el propósito eterno de Dios, el proyecto de Dios para este mundo y en particular para el hombre, nosotros sacamos tres conclusiones. En primer lugar, que el objetivo primordial de la iglesia es la búsqueda de, a ver, ¿qué buscamos? Calidad es lo primero que buscamos. Que nuestro carácter sea como el carácter de Jesús. En segundo lugar, unidad. Porque el propósito eterno de Dios es la conformación de una familia, no de individuos aislados, sino de una familia de muchos hijos que sean semejantes a Jesús. Entonces, unidad. Y en tercer lugar, cantidad. Tienen que ser muchos. Todos los hombres creados han sido creados para la gloria de Dios, para ser hijos de Dios. Por lo tanto, la gran comisión consiste en predicar el Evangelio para que el propósito eterno de Dios se cumpla. Ahora, nuestra tercera doctrina fundamental es el Evangelio del Reino. Creemos que el Evangelio que predicó Jesús, que predicaron los apóstoles y los profetas y maestros en el Antiguo Testamento es el Evangelio del Reino. ¿Qué significa esto? Que este mundo es el reino de Dios. Dios es rey por naturaleza. Uno de sus atributos es que Él es soberano. Ahora bien, cuando Dios creó el mundo, Él no solamente llegó a ser el padre de sus criaturas, sino también el rey por derecho inherente. Siempre es y siempre será rey. Y todo lo que hace lo hace en carácter de soberano, de rey. En Génesis 1 y 2 tenemos el reino creado. De ahí en adelante tenemos el reino perdido. Cuando el Señor llamó a Israel, el reino fue parcialmente recobrado, pero luego fue perdido nuevamente. Cuando nuestro Señor Jesucristo, el Rey, se encarnó, el reino fue recuperado y ahora avanza en el poder del Espíritu Santo. Y finalmente, cuando Cristo venga por segunda vez, el reino será restaurado y consumado. Nosotros predicamos, por lo tanto, el Evangelio del reino en la era presente, que es la era en la que el reino avanza en el poder del Espíritu Santo, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Este es un rey salvador, es un rey lleno de gracia, es un rey que ha hecho una obra de gracia sobre gracia, pero Él es rey por naturaleza, antes de ser salvador. Salvador es un oficio, algo que Él decidió ser y podría no haberlo hecho. Rey es lo que Él es y es lo que siempre será. Es inherente, es un atributo. Hemos aprendido también que el medio por el cual el propósito eterno de Dios se lleva a cabo es por medio de la predicación del Evangelio del Reino y el discipulado.
Si tenemos que ser como Jesús, si el propósito eterno de Dios es que seamos como Jesús, el discipulado es el medio para que este propósito se cumpla. Tenemos que aprender a ser como Jesús y lo aprendemos a través del discipulado. Jesús es el primer discipulador, pero desde él hay toda una enorme lista de diferentes grados de conformidad a su carácter que sus discípulos tenemos. Todos estamos en algún punto en nuestra cercanía al carácter de Jesús. Y los más grandes siempre tienen que estar preocupándose por los más jóvenes y enseñarles a ser como Jesús. El propósito principal del discipulado es la formación de nuestro carácter, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y así llegamos a las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, nosotros tenemos algunos de los rasgos más esenciales del carácter de un discípulo que nosotros debemos tener. Hoy vamos a estudiar el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Vamos a orar una vez más y vamos a adentrarnos directamente en el tema que emerge de este texto. Oh Señor, oh Señor, te pido que nos hables celosamente hoy y misericordiosamente. Enséñanos qué significa que debemos ser misericordiosos, que los herederos del reino son misericordiosos. Tu palabra sea hoy palabra de verdad, palabra de luz, palabra viva, palabra cortante, palabra eficaz, palabra que hiere, palabra que sana y restaura, palabra que transforma, que convierte el alma. Oh, palabra todopoderosa, palabra que vence el mal, palabra que derriba todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Oh, palabra que trae libertad. Que así sea, Señor. Háblanos hoy, háblanos hoy, háblanos hoy. Y enséñanos a ser misericordiosos como vos sos misericordioso. Amén. Recuerden, hermanos, que los atributos de carácter que encontramos en las bienaventuranzas son, por un lado, evidencias de la salvación. Solamente los misericordiosos recibirán misericordia. Lo que significa que solamente los misericordiosos serán salvados, por lo cual la misericordia es una evidencia de la salvación. Aquellos que son misericordiosos son quienes reciben y recibirán misericordia del Señor. Por otro lado, todos los rasgos de carácter contenidos en la enseñanza de Jesús en este Sermón del Monte son metas. Si bien se espera que todos sus discípulos sean misericordiosos, a la vez nunca seremos lo suficientemente misericordiosos. Jesús es nuestro norte, nuestro ejemplo, y Él fue, es y siempre será infinitamente misericordioso, por lo cual siempre necesitaremos estar creciendo en misericordia. Así que a la vez que se espera que cada discípulo tenga misericordia, a la vez cada discípulo debe cultivar la misericordia y buscar crecer en todos los diferentes niveles que tenemos por delante. La palabra misericordia es una palabra formada por dos vocablos que provienen del latín. Uno es miseria, que significa miserable, y el otro es cardia, que es corazón. El significado, entonces, es tener un buen corazón o una buena actitud hacia aquellos que se encuentran en un estado de miseria. Por otro lado, en griego, la palabra es splagnon, que significa entrañas, porque los judíos y los hebreos, la palabra en hebreo es igual, cuando experimentaban ese sentimiento que nosotros llamamos en español misericordia, tenían cierta sensación en las entrañas. Es igual para todos los humanos, por supuesto.
sean judíos, griegos o lo que sea. Así que ellos identificaron la palabra, el concepto de misericordia con esa sensación en las entrañas, por lo tanto ellos llamaron entrañas directamente a esa actitud de tener misericordia de los demás. De modo que la misericordia es esta buena actitud, este buen corazón, esta compasión hacia aquellos que se encuentran en un estado de miseria. Ahora, la misericordia es uno de los rasgos fundamentales de carácter que Dios siempre exigió del hombre. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, el profeta resume, inspirado por el Espíritu Santo, qué es lo que Dios espera de la humanidad. Y él dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Así él resume la totalidad del Antiguo Testamento. Él te ha declarado, Él te enseñó. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Justicia, misericordia y humildad. Practicar justicia, amar misericordia, andar humildemente. Estas son las tres virtudes del carácter cristiano de la cual fluyen todas las demás virtudes. Justicia, misericordia y humildad. Eso es todo lo que Dios nos exige, es todo lo que Él espera de nosotros. Es todo lo que debemos darle. Si somos justos, misericordiosos y humildes, estamos en el centro de la voluntad de Dios. Si carecemos de alguna de estas tres virtudes, entonces nos encontramos en falta. Todavía nuestra vista es muy corta. Y necesitamos, por lo tanto, reprensión e instrucción. Ahora, en el Nuevo Testamento, la demanda de misericordia se eleva a un estándar mucho más alto que en el Antiguo Testamento, puesto que nosotros hemos recibido más misericordia que nuestros antiguos hermanos. En el libro de Efesios, Pablo lo pone de manera muy clara en dos ocasiones cuando dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, sean amables. La amabilidad y la misericordia son características que vienen del mismo carácter, son primas. Sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Cuál es el parámetro de misericordia en este texto? La misericordia que Dios tuvo al perdonar nuestros pecados a través de la obra de su Hijo. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. La misericordia de Dios en Cristo es, por lo tanto, el parámetro ante el cual nosotros somos examinados, medidos y exigidos. En Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, Pablo vuelve a decir, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Nosotros no cantamos, hermanos, solamente acerca de cómo Dios con brazo fuerte nos libró de la esclavitud de Faraón. De hecho, nosotros no hemos sido recipientes de tal obra de misericordia. Pero nosotros cantamos acerca de cómo ese mismo Dios se encarnó y decidió sustituirnos doblemente, viviendo en nuestro lugar una vida de perfecta obediencia, enfrentando, soportando y venciendo toda tentación, oposición y maldad, y cómo al final de esa vida perfecta, como un cordero sin mancha y sin contaminación, se ofreció para morir nuestra muerte, sufriendo la ira del Padre que nosotros merecemos. Ese es nuestro cántico, esa es la misericordia que nosotros hemos recibido y se nos ordena en consecuencia que manifestemos la misma misericordia que los demás. Hemos recibido gracia sobre gracia sobre gracia, por lo tanto hemos de dar gracia sobre gracia sobre gracia. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. El que mucho recibe, mucho tiene que dar. Por lo tanto, el estándar de misericordia para nosotros es más elevado que en el Antiguo Testamento. Cuando se nos dice, quiero que andes
en justicia, misericordia y humildad. La misericordia que se nos demanda es mucho mayor que la que el profeta Miqueas concebía en sus días. Ahora, otra observación que quiero hacer del texto es que se nos dice que aquel que recibirá misericordia es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que son misericordiosos. No los que hacen misericordia, sino los que son misericordiosos. Y la diferencia es muy grande. Alguien puede hacer obras de misericordia sin ser realmente misericordioso. O alguien pudiera ser misericordioso solo eventualmente. Puede ser un rasgo de carácter volátil, esporádico. Pero el texto nos dice que recibirán misericordia aquellos que son constantemente, en otras palabras, misericordiosos. En otras porciones de la Escritura se nos dice lo mismo. En Colosenses 3, versículo 12, se nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos de entrañable misericordia. La misericordia debe ser la ropa, el vestido, el atuendo del cristiano. Algo que tenemos constantemente puesto, en otras palabras, una característica distintiva, un rasgo por el que todos los demás nos conocen. Hemos de ser misericordiosos. Entrañable misericordia, lo que significa profunda misericordia, honda misericordia. En el Salmo 73, versículo 26, se describe al hombre de Dios como aquel que todo el día es compasivo o misericordioso. Todo el día es misericordioso. 24/7 el hombre de Dios es misericordioso. No experimenta un sentimiento de misericordia solo cuando sus ojos ven la miseria. Él está constantemente pensando de manera misericordiosa, viviendo de manera misericordiosa, haciendo planes de manera misericordiosa, hablando de manera misericordiosa, entrando y saliendo de manera misericordiosa. Por lo tanto, Él hace obras de misericordia. Todo el día es misericordioso. Todo el día, todo el día. Así es Él, así es su carácter. Él está hecho de misericordia. La misericordia fluye por sus venas. Eso es lo que significa. En Santiago capítulo 3 se nos dice, versículo 17, que la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que Dios da a sus hijos, es una sabiduría misericordiosa. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, vean esto, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, llena de misericordia. Así que el hombre de Dios, aquel que está unido a Dios, que tiene el Espíritu Santo, tiene una sabiduría que proviene no de la tierra, sino del cielo. No de los hombres, no de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, sino de Dios. Y el Dios misericordioso pone su mente misericordiosa en él. Piensen, hay tal cosa como una sabiduría misericordiosa, una manera de ver la vida misericordiosa, una manera de ordenar la vida de acuerdo a principios misericordiosos. Esto no tiene nada que ver con la vanidad, el egocentrismo y el egoísmo sobre el cual se edifica la vida de las personas de nuestra cultura. Esta persona tiene una manera de pensar, de entender, de vivir y entender la vida y de afirmar lo que es bueno y verdadero, que es misericordiosa. Ahora, si queremos tener un ejemplo de cómo se ve en la práctica una persona misericordiosa, tenemos que ir a la parábola del buen samaritano. Ahí tenemos un gran ejemplo de una obra de misericordia. En Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, Jesús interactúa con un experto de la ley. El experto de la ley le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Ellos hablan acerca del amor a Dios y del amor al prójimo. Y entonces
el experto le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Queriendo zafarse de la trampa que Jesús le estaba poniendo. A lo cual Jesús le contesta relatando la parábola del buen samaritano. Había un hombre herido a un costado del camino, sacerdotes y levitas pasan por su lado sin siquiera mirarlo, pero entonces un samaritano pasa por el camino, un samaritano, un enemigo de los judíos, es movido a misericordia, nos dice Jesús, fue movido a misericordia. Y en consecuencia toma al judío, lo carga sobre sus hombros, lo lleva a un lugar donde sea atendido y paga los gastos de su sanidad. Jesús dice, ¿quién pues de estos tres, el levita, el sacerdote o el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley responde, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El que usó de misericordia. ¿Qué hizo el buen samaritano? Misericordia. ¿Qué es ser misericordioso según la parábola del buen samaritano? Significa compadecerte incluso de tus enemigos, de aquellos que te desprecian, que te odian, que se han pasado la vida entera hablando pestes de vos. De aquellos que si te vieran herido de muerte a un costado del camino, te abandonarían. Serían totalmente indiferentes. Significa tener misericordia del tal y estar dispuesto a deshacerte de tus planes, poner a un costado lo que estabas haciendo y al momento, en el mismo momento en que tu enemigo se encuentra en necesidad, ir y socorrerlo sin escatimar tiempo y dinero para poder ayudarlo a salir de su estado de miseria. Eso es misericordia. Por supuesto, ni el levita ni el sacerdote fueron misericordiosos. Al contrario, ellos carecieron completamente de misericordia, lo que significa que tuvieron una mala actitud hacia su hermano que estaba herido en un costado del camino. Fueron completamente insensibles, no les importó, no hicieron a un lado sus planes. Misericordioso es aquel cuyo amor por los que padecen necesidad desplaza sus planes inmediatamente para ir a socorrerlo, sea cual sea su necesidad. Vestido, hambre, techo o perdición eterna. Ahí está el misericordioso para ofrecer ropa, vestido, techo y el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y por cierto, hermanos, qué práctico es Jesús. Le preguntan cuál es el mayor mandamiento de la ley y en vez de ponerse a teorizar de manera abstracta, él sale con esta parábola del buen samaritano y concluye diciendo, ve y haz tú lo mismo. Si queremos ser misericordiosos, si queremos recibir misericordia, hermanos, esto es lo que el Señor nos dice hoy. Vayan y hagan ustedes lo mismo. Vayan y hagan ustedes lo mismo. Vamos a examinarnos, hermanos, habiendo entendido qué es misericordioso, ser misericordiosos de una manera teórica, habiendo hecho varias observaciones y observado también una ilustración práctica de lo que significa ser misericordiosos, vamos a examinar. Si podés ver la necesidad de otros, siendo indiferente, como el levita y el sacerdote de la parábola del samaritano, podés estar seguro de que no sos misericordioso. Si sos capaz de contemplar la miseria de tu prójimo sin sentirte compungido a hacer algo al respecto, podés estar seguro de que no sos misericordioso. Ahora, para que el autoexamen sea completo, debemos ir un paso más allá. No debemos encontrar no solamente en nosotros sentimientos de misericordia, sino en concreto obras de misericordia en nuestro historial. Porque hay muchos que son sentimentales por naturaleza y que al contemplar la miseria ajena sienten compasión,
Pero si esa compasión no es lo suficientemente fuerte como para desplazar sus planes inmediatos, vencer su egoísmo y moverlos con suficiente fuerza para que cometan un acto de suficiente misericordia, una misericordia digna del Evangelio, de la misericordia del Señor, si no hacen eso, si no llegan a ese punto, significa que el grado de misericordia que tienen es totalmente insuficiente para Dios. Jesús no está hablando de aquellos que tienen sentimientos de lástima por aquellos que sufren, sino de aquellos que tienen una misericordia como la de Él. Y la misericordia de Dios no es una misericordia teórica, no es mera lástima, es amor. Amor que se da a sí mismo, amor que se entrega. Recuerden que el parámetro es lo que Cristo hizo por nosotros en su misericordia. El misericordioso no se queda esperando que otros vayan a socorrer al necesitado. El misericordioso se siente personalmente responsable ante Dios. Su conciencia inmediatamente le recuerda el Evangelio, la gran misericordia de la que Él siempre disfruta a causa de la gran y masiva misericordia de Dios, la cual Él no merece ni siquiera en lo más mínimo. Y por lo tanto, siente fuertemente en su conciencia el deber moral, puesto que él recibió misericordia y Dios le ordena solemnemente que tenga misericordia. Siente el deber moral de mostrar misericordia hacia otros. El misericordioso es alguien que ya hace tiempo dejó de excusarse injustamente, impíamente ante Dios para no mostrar misericordia. El misericordioso es alguien que no tiene debates interiores cuando ve la necesidad ajena. Él muestra misericordia. Si puede hacerlo, si está a su alcance. Y hermanos, una vez más, el parámetro es el Evangelio. Si Él puede hacer algún tipo de esfuerzo, de sacrificio, Él lo hará. Es tan patético y digno de reprensión ver cómo algunos, al ver a aquel que es miserable, por un lado, tienen sentimientos de lástima, pero por otro lado, usan la miseria ajena para consolarse a sí mismos, diciéndose en secreto, qué bueno que yo no soy pobre, qué bueno que yo tengo techo, qué bueno que yo tengo un cómodo sillón en el que sentarme a tomar mi tacita de café. El misericordioso no usa la miseria ajena para alimentar su consuelo de esa manera. El misericordioso quiere consolar a aquellos que sufren miseria. El misericordioso es aquel que no puede simplemente disfrutar de esta vida olvidándose de aquellos que no pueden disfrutarla como él. El misericordioso, cuando se sienta en su sillón a tomar su tacita de café, piensa en aquellos que no tienen la bendición que él tiene. El misericordioso no puede sentarse en su cómodo sillón a tomar su tacita de café a menos que él esté ofrendando y haciendo obras de misericordia con esfuerzo. El misericordioso es aquel que se priva de muchos privilegios a los que él podría acceder con su dinero a fin de que otros puedan disfrutar de algunas de las bendiciones que para él incluso son muy comunes. El misericordioso es aquel que no puede olvidarse de los pobres, de los que sufren, de los que son abusados y de aquellos que no tienen a Cristo, quienes la única vida que tienen es la terrenal y su único cielo será esta vida. El misericordioso es misericordiosamente activo como Jesús. Nuestro Maestro, hermanos, es el único médico que existe
que va en busca del paciente sin que lo llamen y que paga él mismo los gastos de la consulta. ¿Y qué precio tan alto? Es el único médico que por iniciativa propia va en busca de médicos que ni lo llaman ni lo quieren ver. Él va en busca de la oveja descarriada. Él va en busca del enfermo. Él va en busca del necesitado, del ciego, del pobre y del desnudo. Él va para poner a la oveja perdida sobre sus hombros. Él va para sanar al enfermo. Él va para saciar al necesitado. Él va para dar vista al ciego, riqueza al pobre y vestido al desnudo. Y el misericordioso, siguiendo los pasos de su maestro como buen discípulo, va en busca del necesitado. No está esperando que le vengan a tocar la puerta. Él no está esperando que el necesitado se presente a rogarle ayuda. Él va y muestra misericordia. Como Job, Él es padre para los necesitados. Padre para los necesitados. Oh, qué frase, hermanos. Qué frase, padre para los necesitados. Job capítulo 29. No solamente Él da limosnas, usando el vocabulario de la jerga católica. Limosnas, caridad. No, no. Los cristianos no damos limosnas, no hacemos meramente obras de caridad. Nos preocupamos por los necesitados como padres. Como un padre se preocuparía por su hijo, así nosotros procuramos hacer lo mejor con lo que tenemos, con aquellos a quien Dios en su providencia pone en nuestro camino. Oh, hermanos, cuando Dios pone a alguien en necesidad en medio de nuestra comunidad cristiana, en medio de nuestra familia o de algún tipo de círculo barrial, donde sea que encontremos al necesitado, ahí Dios en su providencia puso a alguien en nuestro camino para que nosotros nos preocupemos por él como él se preocupa por nosotros. Nos gusta que Dios sea nuestro Padre, ¿no? Nos gusta que Él se preocupe por nosotros como un padre se preocupa por su hijo, que Él tenga una preocupación integral por nosotros, que sea sensible a nuestras dolencias, que esté ahí para sacarnos de la miseria cual sea nuestra miseria. Una vez más, Él nos dice, de gracia recibiste, de gracia debes dar. Si yo soy un padre misericordioso para vos, cuando lo único que mereces es ser un hijo de ira, entonces vos debes ser un padre misericordioso para los demás. Oh, hermanos, examínense en este punto. El misericordioso es aquel que se preocupa como un padre, que intenta hacer lo mejor con lo que tiene, que da lo mejor que puede de sí mismo y de lo que tiene para ayudar a aquel que padece necesidad. No le da de lo que se le cae de la mesa, no le da migajas. No está ahí tratando de hacer algo para sentirse en paz con su conciencia. Está ahí para resolver el problema del necesitado. Esa es su preocupación. Y quiere hacer lo mejor que pueda para resolver el problema que tiene su hermano, su vecino o su prójimo, sea quien sea su prójimo, aun cuando seas un samaritano y tu prójimo sea un judío que te odió toda su vida. De eso se trata. El misericordioso ama incondicionalmente a todos los hombres, incluso a aquellos que todavía no conoce, incluso a aquellos cuyo rostro todavía no ha visto. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso para con todas sus obras. Y este, como hijo de Dios, como aquel que es participante de la naturaleza divina y templo del Espíritu Santo, también tiene misericordia de las obras de Dios. Todas las obras de Dios. Oh, el misericordioso tiene un corazón tan grande como este mundo. Piensen en eso. Piensen en eso. El misericordioso lee Juan 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el misericordioso razona de esta manera. Si mi Padre ama a todos los hombres de tal manera que dio a su Hijo para abrir un camino de salvación,
entonces yo tendré misericordia de todos y me daré a mí mismo y daré todo lo que yo tengo a fin de que otros puedan conocer a Cristo y tener vida eterna. Así es como razona el misericordioso. Está dispuesto a darse a sí mismo y dar lo que tiene incluso por aquellos a quienes desconoce completamente. No solamente entran personas dentro de él, muchas personas, entran naciones enteras. El misericordioso obedece de corazón la gran comisión que nos ordena ir y hacer discípulos a todas las naciones para que sean salvos. Oh, hermanos, ¿de qué tamaño es su mundo interior? Pregúntenselo. ¿De qué tamaño es su mundo interior? Ruego que nadie en este salón ni de los que me están escuchando tome la palabra de Dios de manera superficial. Recuerden que el Señor solo mira a aquel que tiembla ante su palabra, que solo tiene relación con aquellos que tiemblan ante su palabra, pero que a los altivos que se atoman a tomar su palabra como si fuese la palabra de cualquier otro, lo mira de lejos. ¿De qué tamaño es su mundo interior? En sus oraciones, ¿qué tan lejos llegan? ¿Qué tanta misericordia tienen? ¿Alcanza para viajar más lejos que las paredes de su casa? ¿Alcanza para abarcar la ciudad entera? ¿Alcanza para abarcar naciones? Oh, el misericordioso. El misericordioso sufre y no hay otra forma de tener misericordia en este mundo caído. Implica sufrimiento. Sufre por aquellos que no pueden disfrutar de los beneficios de la obra de Cristo como Él disfruta. Sabe que no vale más que su pariente que vive en la otra punta del globo, hijo de Adán, hijo de Eva, caído y maldito, pero también teniendo una oportunidad de ser salvo gracias a lo que Cristo, el segundo Adán, hizo por toda la humanidad. Y se pregunta, ¿alguien estará predicando el Evangelio en tal tribu, en cuál nación? ¿Cómo estará la iglesia? Oh, hermanos, la misericordia de Dios. Oh, aquel que desconoce completamente de qué estoy hablando probablemente no es salvo. O cayó de la gracia, o su corazón se endureció sobremanera, de tal manera que ha sido tanta su vanidad y tanto su egoísmo y su soberbia, tanto se gastó sirviéndose a sí mismo, tanto tiempo estuvo pensando en sí mismo, que ya no puede sentir nada por nadie más. Se ha convertido en un monstruo, capaz de mirar la miseria ajena, de ser consciente del infierno eterno y de la necesidad dramática de la predicación del Evangelio y no poder dejar de preocuparse por simplemente seguir sirviéndose y gastándose para sí mismo y sus necesidades inventadas. Oh, hermanos, soy fuerte acá cuando tengo que ser fuerte en este púlpito por dos razones. Primero, porque los amo y porque mejor ensayar un juicio ahora que hay oportunidad de arrepentimiento para alcanzar misericordia en el día del juicio final. Pero en segundo lugar, porque quiero estar limpio de sangre. Después de revisar las escrituras y ver que el ser misericordioso es condicional para recibir misericordia. Yo no podría predicar tranquilo si no procuro concientizarlos de la verdad. La felicidad más grande del misericordioso es la salvación de los pecadores. Y Él se preocupa primeramente por el alma eterna del pecador, pero también se preocupará por su cuerpo, como lo hace su Padre. Aún de las bestias tiene misericordia el hombre de Dios, como su Padre.
tiene misericordia de las bestias, las alimenta y las cuida y las protege sabiendo que están bajo su señorío. ¿Cómo alguien se hace misericordioso? En primer lugar, alguien se hace misericordioso al entender el Evangelio de manera espiritual, al ver a Cristo por medio de la fe. Cuando los ojos del corazón son abiertos y Cristo es revelado, el hombre se vuelve misericordioso. Este es el Evangelio. Cuando estabas herido a un costado del camino y todos los dioses falsos para los que una vez viviste y amaste y te esforzaste, pasaban indiferentes al lado tuyo, uno infinitamente más grande que el buen samaritano te vio desde su castillo. Ahí estaba él en la comodidad de su gloria en su reino. Nada te debía, estabas herido de muerte a un costado del camino por tu propia culpa. Fue un golpe que la justicia te dio a causa de tu pecado. Pero considerando cuál sería tu final, que pronto habrías de morir por el golpe de que la justicia te había dado, Él decidió personalmente. No envió un criado, no envió uno de sus millones de esclavos, sino que personalmente Él decidió descender desde su trono. Te fue a buscar, te amó cuando nadie más te amaba, cuando estabas ahí en tus sangres. Pasó por al lado del camino, te dijo, vive. Sanó tu herida y después se presentó ante la justicia que te había herido y pidió que se ejecutara sobre él la sentencia para que quedaras completamente libre de castigo. Y él fue muerto en tu lugar. Esto fue lo que Dios mismo hizo. El Creador, el Rey de la gloria, aquel que habita en luz inaccesible, que está sentado en su trono alto y sublime. Oh, esto lo hizo aquel que es llamado la alegría de los cielos, por vos. De tal manera que hoy vos podés cantar lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero acá es donde la misericordia debe constreñirte. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, Pablo nos dice que Él no solamente murió por mí, la Escritura me dice que Él murió por todos los hombres. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, hablando de Él y de su equipo de colaboradores, pensando esto, que uno murió por todos. Vean lo que lo constriñe a Pablo, vean lo que conmueve sus entrañas, vean cuál es la causa de su gran compasión que los llevó a gastar su vida con gran intensidad para tratar de ganar al mayor número de personas posibles. El amor de Cristo, que los llevó a morir por todos. Uno murió por todos. Me constriñe, dice Pablo, no solamente que Cristo murió por mí, sino que Él murió por todos. No solamente puso su vida por mí, quien ya recibió los beneficios de la salvación, sino que la puso por todos los hombres. Esto lo llevaba a Pablo a decir en Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Tengo la deuda moral de avisar que la ira de Dios viene a aquellos que no lo saben. Debo alertar a los ciudadanos de la ciudad de destrucción. Debo decirles que la ciudad entera será pasada por el fuego, que azufre descenderá de los cielos. Debo ir y debo predicarles el Evangelio. He sido despertado por medio de la misericordia que otro tuvo hacia mí. Otro que a la vez dependió de alguien más que le predicó el Evangelio. He sido despertado por la gracia. Alguien se compadeció de mí. Alguien salió de su comodidad, de su casa y de su camino, torció su camino, vino hacia mí. Cuando estaba a un costado del camino, herido de muerte, me predicó el Evangelio y ahora sé cuál es la puerta angosta que lleva a la vida.
¿Pero voy acaso a abandonar a todos los demás en la ciudad de la destrucción? ¿Voy a irme sin predicarles el Evangelio? No, dice Pablo. Soy deudor de todos los hombres, griegos y no griegos, sabios y no sabios. Lo cual significa, en resumen, toda la humanidad. Todos aquellos que no saben lo que ha de pasar pronto. Debo alertarles, tengo una deuda moral. Oh, hermanos, oh, hermanos. A continuación él dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, a quienes nunca había visto. Los cristianos de Roma y la iglesia de Roma, los ciudadanos de Roma, a quienes él no conocía. Pronto estoy a anunciarles el Evangelio. ¿Por qué? Porque soy deudor. ¿Qué se hace con una deuda, hermanos? Se paga. Tenés una deuda con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros en la escuela, con tus compañeros de trabajo, y si no pagás esa deuda, el vengador de la sangre va a venir a demandarte el precio. Solo los misericordiosos recibirán misericordia. Por favor, no escuchen a los espíritus engañadores que convierten la gracia en libertinaje y que ahora podían estar susurrando algo más o menos como esto. Tranquilo, tómalo con calma. No sos misericordioso, pero hay tiempo. No sos misericordioso, pero igual Él va a tener misericordia de vos. Oh, hermanos, solo los que son misericordiosos reciben misericordia. Y no vas a recibir misericordia hasta que seas misericordioso. Si vos querés tomarte el tiempo de esperar a tener misericordia, Dios también se tomará el tiempo. Y ojalá que nadie perezca en el camino, sin haber llegado a volverse misericordioso. Y a muchos les pasó y les pasa y les está pasando en este mismo momento porque Dios no espera. Oh, deudor, deudor. Esto fue lo que llevó a John Wesley a recorrer millas y millas y millas sobre un caballo durante 40 años. Todos deben tener una oportunidad de escuchar el Evangelio, dice él. Cristo murió por todos. Por lo tanto, todos tienen una oportunidad, todos tienen una forma, todos tienen una posibilidad. Oh, hermanos, oh, hermanos. A veces esto va a hacer que nos volvamos locos. Hace poco hablando con una persona profesional del mundo de la medicina, toda su cosmovisión, todo lo que esta mujer decía, tenía que ver con cómo tener una buena vida acá y ahora libre de problemas. Cómo deshacerte de cualquier tipo de sentimiento que te diga que tenés que dar tu vida por otros. Todo lo que te tensione de alguna forma, debes sacudírtelo de encima. Lo siento, pero si querés ser cristiano, el ritmo que Jesús exige es un ritmo intenso. Seguimos a un maestro que se sacrificó por nosotros y que nos manda a hacer lo mismo por otros. La palabra sacrificio es parte de nuestra cultura, es parte del discipulado. Debemos ser sabios y no destruir el caballo que se nos dio para llevar el mensaje. Pero hermanos, Pablo nos dice que él agonizaba mientras intentaba cumplir la gran comisión y nos ordena que lo imitemos a él como él imita a Cristo. ¿Cómo surge la misericordia? Al contemplar el Evangelio. Al contemplar el Evangelio, al darnos cuenta de la gran misericordia que recibimos y de que esa misericordia nos hace deudores de aquellos que todavía no han recibido misericordia. Porque ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Es nuestra responsabilidad. Hemos sido comisionados a predicar el Evangelio. La misericordia
que recibimos de otro cuando estábamos heridos a un costado del camino, debemos extenderla hacia otros que se encuentran en la misma condición en la que nosotros estábamos antes. ¿Cómo surge la misericordia? También al comparar intencionalmente nuestro estado bendito con el estado maldito de aquellos que todavía se encuentran en pecado. En las bienaventuranzas se nos dice que recibiremos el reino de justicia, gozo y paz. Mas los pecadores no arrepentidos heredarán el infierno de fuego, azufre y tormento. Nosotros, aunque hoy lloramos, seremos consolados, nos dice Jesús, consolados para siempre, reiremos para siempre. Son pocos los días de nuestro luto, sin final los días de nuestra alegría. Pero ellos, aunque hoy podrían reír, llorarán por siempre. Este podría ser todo nuestro infierno, pero este también será todo el cielo de aquellos que no se arrepientan de sus pecados. Nosotros reinaremos sobre esta tierra y recibiremos acá, en esta tierra, gloria, honra e inmortalidad. Pero los pecadores no arrepentidos serán cortados de esta tierra, serán desheredados, se les quitará lo que se les dio. Y en su lugar recibirán ira, indignación y juicio en un lugar extraño y horrible, ajeno a toda forma de bondad, belleza y sabiduría. Jesús nos dice que todas nuestras injusticias serán rectificadas, que el hambre y sed de justicia que tenemos hoy será satisfecha. Él vengará todas nuestras injusticias. Sin embargo, aquellos que no se reconcilien con Cristo jamás serán consolados por las injusticias que ellos padecieron en esta vida, puesto que ellos no se quisieron arrepentir de las injusticias que cometieron contra otros, empezando con las que cometieron contra Dios. Dios les soltará la mano y los enviará a un lugar en donde no hay justicia, a un lugar en donde no hay rectitud, en donde todo es caos y espantoso desorden. Jesús nos dice que nosotros seremos llamados hijos de Dios, hijos amados de Dios para siempre. Será el título que recibiremos por causa de la misericordia masiva de Cristo. Sin embargo, con justicia, aquellos que no vuelvan a Cristo serán llamados hijos del diablo para siempre y nunca serán otra cosa. Tal es nuestra bienaventuranza, tal es la maldición de ellos, tal es nuestra dicha, tal es la desventura de ellos. Tal es nuestra identidad, recompensa, herencia y destino que por la gracia de Dios recibimos, solo por lo que otro hizo a nuestro favor, Cristo Jesús. Pero ellos tendrán tal identidad, recompensa, herencia y destino por su propia culpa. Es lo que harán mientras nosotros riamos, danzaremos, dancemos, viajemos, trabajemos y nos relacionaremos. Ellos estarán perdidos, completamente perdidos, y nunca conocerán la sonrisa de Dios, y no solamente su ceño fruncido, a menos que vayamos y les prediquemos el Evangelio, a menos que decidamos tener misericordia como nosotros hemos recibido misericordia, a menos que demos de gracia como hemos recibido de gracia. Tal será el final de ellos, de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre, a menos que nosotros salgamos de nuestro camino y vayamos a buscarlos. Los pongamos sobre nuestro hombro, paguemos sus gastos y les prediquemos el Evangelio de la misericordia de Dios. Entonces ellos, sus hijos y sus hijos después de ellos podrán reírse junto con nosotros, podrán alabar a Dios junto con nosotros, podrán danzar y podrán disfrutar de esta vida y mucho más, de una eternidad en esta misma tierra, ya libre de maldición. Compunge comparar tu estado de bendición con el estado de maldición de ellos. Ha de ser la compasión más fuerte que el temor de los hombres, que el egoísmo, que la vanidad y que la pereza. Ha de ser la misericordia tan fuerte como para moverte
cueste lo que te cueste, mucho, poco o todo, a vivir en este mundo mostrando misericordia, empezando por la predicación del Evangelio. Si no estás tratando, buscando, persiguiendo como meta, persiguiendo intensamente como meta, que todos tus compañeros de trabajo o de curso, familia, sean salvos, te aseguro en nombre del Señor Jesucristo que estás endurecido. Cuando me convertí, fácilmente entendí, rápidamente, me lo explicaron y lo entendí que era deudor. Es intuitivo, no hace falta que te lo expliquen mucho. Lo sabemos, es espontáneo. Tenés que ir y predicar a los demás, ¿o acaso querés que mueran y vayan al infierno? Inmediatamente reuní a toda mi familia materna. Inmediatamente, no sabía más que los rudimentos más básicos del Evangelio. Los reuní y siendo casi un niño les prediqué. Después fui, reuní a mi familia paterna y les prediqué el Evangelio a todos, de manera grupal y después de manera individual con quienes se dio la oportunidad. Y realmente perseguí a todos en mi familia materna y paterna para predicarles de manera individual, no solamente una vez, sino varias veces. No solamente con una sonrisa, sino también con lágrimas. Tomé a todos mis compañeros de curso y les prediqué el Evangelio a todos, públicamente, y también los perseguí individualmente a todos una y otra vez hasta que se cansaron de mí, hasta que tuve problemas con ellos. Hice lo mismo en mis lugares de trabajo. Estoy limpio de sangre. Así se supone que debe ser un cristiano, incluso recién convertido e inmaduro. No les estoy hablando del ejemplo del pastor. Les hablo del ejemplo del cristiano recién convertido. En una iglesia en donde nunca escuché una prédica como esta que están escuchando ustedes. Oh, hermanos. Oh, hermanos. Déjenme dar algunas advertencias y luego concluir rápidamente hablando de la misericordia prometida a los misericordiosos. ¿Y qué si no mostramos misericordia? Quiero dejarlo muy en claro, hermanos, como un testimonio del Señor. Si nosotros no mostramos misericordia, esto es lo que nos advierte el Señor, Isaías capítulo 1, versículos 15 en adelante. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendan a hacer el bien. Les dije, Él no espera. O más bien, Él espera para tener misericordia hasta que vos tengas misericordia de otros. Es un principio de absoluta justicia, ¿no es cierto? ¿Quién podría decirle algo al Señor? Aquellos que muestren misericordia recibirán misericordia. ¿Qué excusa podrá tener aquel que decidió esconderse de su prójimo en vez de mostrar misericordia? Si no estamos dispuestos a ayudar a nuestro prójimo cuando se encuentra en necesidad, Dios no responderá las oraciones que nosotros levantemos a Él en nuestra necesidad. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Y respecto a la predicación del Evangelio, consideren lo que se nos dice en Ezequiel capítulo 33, versículos 6 al 8. Si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. La espada venía por juicio.
La espada venía por causa del pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Oh, hermanos, qué declaración, qué declaración. Si no estás dispuesto a predicarle el evangelio a los perdidos, entonces vas a llevar el castigo que merece aquel que está perdido. Por causa de tu egoísmo, privaste al otro de la oportunidad de ser salvo, dice el Señor, entonces vos no vas a ser salvo. Hermanos, cuando alguien no predica el evangelio, al principio le doy un beneficio de la duda. Digo, bueno, quizás necesita entender más, quizás está en una etapa de carnalidad. Pero si nunca predica el evangelio, si no es una persona que predica el evangelio como estilo de vida, como algo normal, porque es una persona misericordiosa, si no lo hace, no es cristiana. Yo pienso, no es cristiana. ¿Cómo puede no mostrar misericordia? Pero quiero que entiendan bien, hermanos, hoy lo que este texto dice. Entiendan bien, hermanos. Es la palabra del Señor. Cuando el Señor dice, si no les decís que mi juicio viene, que la espada viene, finalmente la predicación tiene el propósito de que se arrepientan para que la espada no venga. Viene juicio, la ira de Dios viene. A menos que se arrepientan, todos van a perecer. Si ellos se arrepienten, se salvan. Pero si no les predicás, no les das la oportunidad, y la espada viene, la ira cae sobre ellos, ellos van a morir por su pecado, dice el Señor. Pero cuando Él dice, su sangre la demandaré de tu mano, está diciendo, vas a llevar su castigo. Voy a demandar tu sangre también. ¿Qué es derramar la sangre? Es pena capital, hermanos. Es la pena capital establecida en Génesis capítulo 9. Se demanda sangre a aquel que derrame sangre. Ser hechos culpables del derramamiento de la sangre del pecador porque no le predicamos el evangelio significa que merecemos la pena capital. La sangre será derramada de nuestra mano por cuanto no quisimos tener misericordia. Ahora Dios no tendrá misericordia de nosotros. Abandonamos a nuestro prójimo bajo su ira. Ahora tendremos que llevar también su suerte. ¿Entienden, hermanos? Oh, por favor, no lo olviden nunca. Con razón, Pablo en el Nuevo Testamento dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, si predico el evangelio no tengo de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pero ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Cuando él dice ay de mí es un oráculo de maldición. Maldito de mí si no predico el evangelio, dice Pablo. No hay gloria. Si no lo hago, Dios me va a matar. Oh, hermanos. Miren, por causa del tiempo voy a terminar. Solamente déjenme terminar de esta manera, hermanos. ¿De qué misericordia está hablando el texto? Es misericordia en el día final, en el juicio final. Todavía debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Es la misericordia de la que Pablo habla en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, cuando desea de Onesíforo, concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Aquel día es el día del juicio. Todavía, hermanos, hay una forma de servir a Cristo. Todavía hay una forma de lavar los pies de Cristo. Todavía hay una forma de invitarlo a cenar a nuestra casa. La forma de servir a Cristo es ayudar a los necesitados. La forma de lavar sus pies es dando nuestro dinero para ayudar a los pobres.
La forma de invitarlo a cenar a nuestra casa es haciendo un banquete e invitando a aquellos que no pueden hacerse un banquete a sí mismos. Hermanos, el Señor no reconoce como miembro de su familia a nadie que pueda ver a un hermano en la fe o a un necesitado y cerrar contra él su corazón. Porque si alguno ve a su hermano pasar necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Cristo en él? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Pero ¿cuándo, Señor, te vimos en tales circunstancias? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Oremos. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, hemos recibido tanta misericordia que no se admite que no tengamos misericordia. Si nosotros, rescatados del mar de la condenación, no vamos en nuestra barca a rescatar a otros, no merecemos más que ser arrojados de vuelta al mar con 9 cadenas y recibir mayor condenación que la que teníamos antes. Señor, 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 pero por otro lado, qué grande es la recompensa del misericordioso. Solo por dar el mensaje que ya tenemos a otros y compartir nuestro tiempo y nuestras posesiones con los necesitados, que solo por dar algo de la misericordia que recibimos podamos ser reconocidos como tus hijos en el día final. Oh, qué gran misericordia. Qué oportunidad tan misericordiosa nos das, Señor, de hacer el bien. Oh, Señor, 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 examinanos hoy. Vos sos hermoso, Señor. Veías a las multitudes desamparadas y dispersas y tenías compasión, misericordia de ellas. Tu misericordia no se agota, no se cansa, no desmaya. Es el motor de todo lo que haces. Nosotros queremos ser más como vos, Jesús. Queremos seguir el ritmo de tu misericordia. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén.